Tranquila, tranquila, no pasa nada. Buen día para todos, les habla Juan Corrales. Estamos en el Expo Fitness versión 2023, 10 años de celebración y estamos representando acá la calistenia. Vamos a hacer un vlog muy especial, muy chévere para todos ustedes. Y bueno, vamos a entrevistar a una serie de celebridades, también figuras públicas y gente que le gusta el bienestar, el fitness y la salud. Así que vamos. Bueno, me encuentro acá con el parcero César de Fit. ¿Cómo estás? Papi, estoy excelente, con la energía arriba. Qué chima. Bueno, cuéntame, ¿qué opinas de la calistenia? Yo soy influencer y atleta de calistenia. ¿Qué opinas de la calistenia? A mí la calistenia me parece un deporte súper completo. Es de mucha fuerza, aprender a manejar el peso corporal es de muchísima exigencia. Y me parece que también es una vía para empezar el gimnasio. Hay personas que, para empezar a entrenar, hay personas que de pronto tienen la excusa de que no tengo el dinero para pagar un gym. Parce, hagan un gimnasio en la calle, vayan a los parques, empiecen a hacer barras, dominaditas, push-ups, empiecen a crear mancuernas con cemento y háganse un gimnasio callejero, parce, y aprendan a movilizar el peso de su propio cuerpo. Eso es una chimba, pero me parece que la calistenia es brutal. De hecho, en algún momento la practiqué, luego me fui más por el gym. Hey César, de verdad, muchas gracias por esas palabras. No te imaginas cómo motivas a un montón de personas acá en Colombia y a nivel mundial, de verdad. Una chimba, gracias. Papi, gracias a vos. Bueno, me encuentro con... Hola, soy Alejandra Díaz. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. ¿Qué entrenas? Claro que sí, entreno todos los días. ¿Y qué deporte entrenas? Bueno, lo que más me gusta entrenar es el gimnasio. Intento trabajar mucho en mi tren inferior, aunque mi tren superior no lo olvido. Ok, y bueno, cuéntame, ¿ahorita estás entrenando con algún objetivo en específico? ¿Has competido alguna vez? Bueno, nunca he competido. Mi objetivo normalmente es aumentar masa muscular y disminuir grasa localizada. Ok, perfecto. Y bueno, por último, ¿qué recomendación le darías a una persona que inicia desde cero en el mundo del fitness? Bueno, lo más importante es empezar. De aquí a un año vas a ver que los resultados son increíbles y que si no comienzas ahora, en un año vas a decir, perdí el tiempo. Bueno, muchas gracias. Me encuentro acá con la gerencia Julián Tanaka. Cuéntame, ¿cómo te sientes el día de hoy? Excelente, una chimba. Para mí esto es como el mejor pincho de todo el año deportivo. Brutal, brutal. Bueno, Julián es un gran referente del fisiculturismo acá en Colombia, campeón de Musclemania y muchos torneos más. Yo quería hacerte una pregunta y es, ¿qué recomendación le darías a una persona que inicia desde cero en este mundo del fitness? Porque tú eres un gran ejemplo para todos que te están viendo. Esto de constancia, disciplina, de que si vos conseguís esas dos, tres o cuatro o tres aptitudes, te las puedes aplicar para el resto de las cosas de tu vida. Entonces uno con constancia y disciplina le aplica al trabajo, le va bien, le aplica a lo que sea, le va bien. Entonces, no desistir. Bueno, mi gente, ya saben qué grandes palabras de Julián Tanaka. Y bueno, un abrazo. Bueno, me encuentro con Camila, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. Bueno, Camila, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Entrenando llevo por ahí 15 años. Ok, ¿y qué es lo que más te gusta de tu disciplina, el CrossFit y bueno, y lo que entrenas?
En realidad yo amo el deporte, cualquiera que sea, CrossFit, correr, nadar, bicicleta, lo que sea. Lo que más amo es no, la voluntad, la fuerza de voluntad que le da a uno. Genial, genial. Cuéntame, ¿qué recomendación le darías a una persona que inicia desde cero en el mundo del fitness? Mi recomendación es que disfruten lo que sea que haga, que lo disfrute, que lo haga por amor a él mismo y ya. Ok, muchas gracias, Camila. Bueno, el día de hoy me encuentro con... Sebastián Giraldo. Bueno, Sebastián, cuéntame, ¿qué entrenas? Bien, practico el deporte de fisiculturismo. ¿Cuánto llevas entrenando esta disciplina? Aproximadamente 10 años desde que arranqué en el mundo del gimnasio, pero así enfocado en el fisiculturismo, unos 5 o 6 años. Ok, perfecto. Te tengo una pregunta muy especial. ¿Tú crees que una persona que practica calistenia puede aumentar su masa muscular? Digamos que ahorita hay mucho de ese mito de que la persona que hace calistenia le queda difícil aumentar masa muscular. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo opino que para uno aumentar masa muscular lo más importante es la alimentación. No tiene que ver nada con el deporte que practique, sea crossfit, sea calistenia, sea fisiculturismo. La diferencia es que el fisiculturismo, la forma que nos alimentamos es mucho, o sea, es muy diferente. Es enfocado en alto en carbohidratos, grasas, proteína. Me imagino que las dietas de lo de calistenia es totalmente diferente. Claro, claro, total. Y por último, ¿qué recomendación le darías a una persona que inicia desde cero en el mundo del fitness? Papi, una persona que inicie desde cero, que arranque con toda la motivación, que no le dé pena ir nunca a un gimnasio, que porque es primera vez o que porque está gordito, gordita, a darla toda. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿tu nombre? Yo soy Catherine Muñoz. ¿Qué entrenas? Voy a fútbol y en el gimnasio. Ok, ¿y qué objetivos tienes con estos entrenamientos? Llegar a mi mejor punto. Siempre estamos tratando de mejorar la versión. Ok, ¿qué recomendación le darías a una persona que inicia desde cero en el mundo del fitness? Que no se desmotive, que no se deje llevar por procesos ajenos y que todo con calma, que esto en realidad es muy bonito. Ok, muchas gracias. Bueno, me encuentro con... Laura Zapata. Bueno, Laura, cuéntame, ¿qué entrenas? No. Marica, ¿No entrenas? claro que sí, es lo que no sé cómo se le llama esa disciplina. Fisiculturismo podría decirse. A eso se le llama estrategia. Fisiculturismo. ¿Hace cuánto practicas el fisiculturismo? 12 años. ¿Y ahorita te estás preparando para una competencia? No, para nada. Este estilo de vida. Ok, genial. La verdad es que Laura es una gran referente en este mundo del fitness. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de recomendación le darías a una persona que inicia desde cero en el mundo del fitness? Bueno, básicamente sacarle tiempito a investigar, a cuestionarse, a buscar de varias fuentes, no solo como quedarse con lo que publican las personas en Instagram, que pues hay información muy válida, hay información que no tanto, entonces como que darse a la tarea de investigar un poco más y de ser consciente que es un proceso que va a llevar bastante tiempo, entonces estar como sin afán. Ok, muchas gracias, Laura. Bueno, mi gente, estoy acá con un parcero que me encontré de Medellín. Él se llama Alejo, él hace calistenia. Bueno, cuéntame, ¿qué expectativas tienes con esta feria fitness? Bueno, básicamente disfrutarla bastante, explorar los diferentes stands, ver las tendencias, el tema de innovación más que todo en el tema de wellness que me encanta bastante. Y nada, conocer e integrarme con toda la comunidad, que para eso es que uno hace parte de todo este tema del deporte. Bueno, te tengo una pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo. ¿Qué recomendación le darías a una persona que inicia desde cero en el mundo del fitness? La recomendación que más puedo dar, yo ya llevo 7 años entrenando básicamente, y es identifiquen lo que les gusta. O sea, no se empiecen a saturar de información, que yo quiero llegar a ser tan grande como fulano, como sultano. No, ¿qué es lo que yo puedo hacer en este momento con base a lo que tengo a mi alrededor? ¿Con qué paso pequeño puedo comenzar? Y sacarle todo el gusto y todo el provecho. Si no tengo una barra, no sé, me las ingenio, hago flexiones en el suelo o digamos retracción escapular con una toalla.
es el momento simplemente de buscar el recurso más que de buscar excusas y enfocarse en aquellos movimientos que nos pueden gustar. Quiero ser una bestia, para llegar a ser una bestia es simplemente actuar paso a paso y con muchísima paciencia. Bueno, mi gente, ya saben, grandes palabras de mi parcero Alejo. Gracias. Bueno, me encuentro acá con esta pareja fitness. ¿Cuál es su nombre? Camila, Andrés, ¿Qué entrenan los dos? CrossFit, CrossFit. Ok. ¿Y cuánto llevan entrenando? 1 año. Yo llevo más o menos un año, estoy ahorita participando como atleta acá en el Ok, Revolution. ok. ¿Y conocen la calistenia? Sí, yo entrené. Sí, también. ¿Han entrenado? Ella entrenó, yo no, pero estamos también calistenia allá en el entrenamiento, pull-ups y push-ups, bueno, de todo un poco. ¿Y qué opinan de la calistenia? ¿Qué los pros y los contras respecto al CrossFit y calistenia? ¿Qué opinan? La verdad, la resistencia. A mí la verdad me gusta mucho por la resistencia porque como son muchas repes pues da un muy buen estado físico. La resistencia que uno coge en calistenia es mucho más dura que en CrossFit, obviamente. Y bueno, les hago la última pregunta. ¿Por qué creen que en este tipo de eventos todavía la calistenia como que no se impone o no hay buenas competencias? Tal vez porque hasta ahora está como tomando fuerza en el país, ¿no? Igual, o sea, está cogiendo fuerza hasta ahora, se está dando a mostrar y no tiene tanto, pues... Digamos que CrossFit lleva más tiempo, como que más cancha. Ok, listo, bueno, muchas gracias. Bueno, mi gente, es todo por hoy. Este fue el vlog en el Expo Fitness versión 2023. La pasamos muy chévere. Entrevistamos a grandes atletas y a gente que le gusta realmente el deporte, el mundo del fitness. Y espero que para aquellas personas que todavía no inician, no incursionan en el fitness, este video sea ejemplo y motivación para empezar. Acá les dejo igualmente un poquito de lo que se vivió en el Expo Fitness. Muchas gracias.